Buenos alumnos. En vista de lo que me han hecho, me han estado haciendo muchas preguntas respecto al WS, al EDT, explicar un poquito más a detalle esto y la experiencia. Como les decía a muchos, un WS no es absoluto, es decir, va a depender de diferentes condiciones de la organización, del proyecto, del cliente, del seguimiento que se le quiere dar, etcétera, etcétera. No es absoluto cuando uno va a iniciar una construcción civil, por ejemplo, en un centro comercial. Diferentes directores de proyecto elegirán diferentes formas de hacer el WS o el EDT. Voy a pasar a explicar más o menos los conceptos o recursos que uno necesita para implementar un excelente WS. Lo importante es que cuando armen el WS ustedes sean capaces de poder gestionar el proyecto de una manera sencilla, de una manera amigable, de una manera interactiva con el resto del equipo, sin complicarse llegando a burocracias o al micromanagement. ¿Vale? Entonces, lo primero que hay que hacer es la descripción del proyecto. En la descripción del proyecto vamos a ver tres aspectos importantes. Definir el proyecto, qué entregables van a haber en el proyecto, cómo se van a entregar esos y el alcance del mismo. El alcance, siempre insisto, es qué está incluido y qué se excluye del proyecto. Esto es muy importante debido a que si no definimos las exclusiones, puede hacer que en un contrato algunas palabras ambiguas nos exijan a entregables que no estaban considerados en un inicio en el proyecto. Esto es fundamental en la descripción del proyecto. Seguido de la descripción del proyecto y teniendo bien claro el alcance y todo eso, analizamos las restricciones que tenemos. Restricciones en presupuesto, en lo que es dinero y en lo que es tiempo, en lo que es plazo, y qué dependencias, qué necesitamos nosotros para ejecutar eso, qué dependencias corremos riesgo de que no tengamos en ese momento. En presupuesto, básicamente, que en el curso que estamos viendo de Fundamentos de Gestión de Proyectos 1 no se incluye, pero lo vamos a tocar un poco. En recursos, en presupuesto, ¿qué cosas tenemos? Recursos humanos, personal especializado, recursos materiales y qué servicios de terceros podemos necesitar, ¿no? Subcontratistas, etcétera. Plazo, el plazo que tenemos comprometido y ya establecido con el cliente y qué dependencias necesitamos para ejecutar este proyecto. Esas son las restricciones que hay que tener en cuenta cuando uno se sienta para construir el WS. Cuando vamos a la planificación del WS, cuando ya vamos a armar el WS, ¿no? Vamos a definir las fases de los entregables. En cuántas fases vamos a vivir el proyecto, crear un programa respectivo, qué contingencias encontramos, definir el seguimiento del proyecto y la capacitación. En las fases, cuando vamos a definir la fase del proyecto, vamos a definir diferentes fases, actividades de la fase 1, fase 2, fase 3. ¿Cómo definimos esas fases? Esa fase tiene que tener un responsable, un presupuesto y un tiempo determinado, ¿no? Y esto acaba de tener un entregable. Eso es la fase 1. Lo mismo con la fase 2, lo mismo con la fase 3, etcétera. Todas las fases que definamos, ¿vale? Crear un programa. Una vez que hemos definido las fases, creamos el programa y el programa va a construirse con dependencias y con hitos. Eso quiere decir que yo ahí voy a comenzar a armar la red, mi network, para armar después, posteriormente, el diagrama de Gantt, ¿no? Esto están haciendo del WS. Como ven, cada Work Package final va a tener dependencias de otros Work Package terminados para poder iniciar. Y este también va a ser entregar a nuevos Work Package para armar el network, la red total. Contingencias, básicamente son los riesgos conocidos, riesgos semiconocidos y riesgos desconocidos que vamos a tener en cuenta para armar nuestro plan de contingencia, ¿no? Nuestras reservas de riesgo, pues. Definir el seguimiento del proyecto. Cuando vamos a definir el seguimiento del proyecto, lo definimos con qué recursos necesitamos, qué dependencias y qué tiempo. En recursos, personal especializado, tecnológico, es decir, necesitamos algún software, alguna plataforma, alguna maquinaria especializada, algunos sistemas de telecomunicaciones, sistemas computacionales, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que se necesite. ¿Y qué materiales necesitamos? Todo esto va amarrado al recurso que hemos definido acá, ¿no? Una vez que hemos definido el seguimiento, definimos la capacitación también y asegurarnos que todo nuestro personal, los recursos que habíamos visto acá, el personal especializado esté capacitado para ejecutar el proyecto. Eso es la planificación. Luego hacemos la programación del proyecto. Y en la programación del proyecto ya las fases que habíamos definido, están acá fase 1, fase 2, fase 3, y cada fase, pues, debemos crear las especificaciones, que son los requerimientos del cliente para hacer esos entregables.
Los elementos de cierre, que quiere decir cómo se va a recibir cada fase, es decir, cómo le voy a entregar esa fase al cliente y el cliente cómo me la va a recibir, y tiene que haber un documento que firme aceptación de fase entregada. O si quedan algunas, ¿cómo se diría? Algunos ítems por terminar, observaciones, esa es la palabra, quedan algunas observaciones, se anotan en el documento para cerrar esas observaciones, pero lo que busca el Project Manager, el director de proyecto, es cerrar esa fase y seguir continuando con el proyecto. ¿Qué dependencias hay? ¿Qué necesito para iniciar esa fase? ¿Y qué recursos necesito para iniciar esa fase? Y así tenemos las diferentes fases. Y así he ido armando el WS, ¿vale? Luego esta parte de acá, que no es parte del tema, pero se los voy a tocar, es el seguimiento. Básicamente en el seguimiento, cuando ya estemos ejecutando el proyecto, una vez armado el WS, de estructura detallada de trabajo, vamos a darle seguimiento a la programación establecida, al presupuesto, a los recursos que tenemos, a qué recursos, si estamos bien con los recursos, si se nos va un recurso, se enferma un recurso, o un subcontratista queda fuera, etcétera, ver que todos esos recursos se cumplan o estén disponibles para ejecutar el proyecto. ¿Qué desviaciones y cambios encontramos y documentar los mismos? Porque es normal que en un proyecto existan cambios, ¿no? Y finalmente, obviamente, pues es el control de los problemas y riesgos que encontremos en el proyecto. He tratado de hacer de una forma breve un entendimiento de qué cosa es un WS o un EDT. Muchos quizás no tengan la experiencia, el conocimiento, pero les digo, es muy sencillo hacer un EDT, pero el EDT lo tiene que hacer todo el equipo de proyecto conjuntamente con el director de proyecto, y que le sirva al director de proyecto para definir sus entregables y cómo se va a ejecutar ese proyecto. Él pueda controlar con ese WS o EDT, controlar todo el ciclo de vida del proyecto, ¿sí? Eso es definido. Y obviamente no lo puede hacer solo porque tiene que reunirse con el equipo de trabajo, que son los que van a trabajar el proyecto y van a entregar esos deliverables, esos entregables en el proyecto. Entonces es una manera sencilla de entender un poquitín cómo armar un WS o un EDT. Espero que les haya servido este ensayo, esta cápsula, para algunos que tenían muchas dudas. Y los espero en el foro de dudas, cualquier pregunta que tengan adicional al proyecto. Nos seguimos leyendo. Buena suerte y buen fin de semana.